El día de hoy les voy a presentar el producto final de español, donde voy a hablar del famoso escritor mexicano Carlos Fuentes. Mi nombre completo es Carlos Fuentes Macias. Nací el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, pero mis padres eran mexicanos. Al ser hijos de diplomáticos de México, tuve una infancia y juventud muy agitada, ya que viví en muchas partes del mundo como Suiza, Quito, Ecuador, Montevideo, Uruguay, Río de Janeiro, Brasil, Washington, Estados Unidos, Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. Cuando llegué a mi adolescencia, regresé a México. Empecé a estudiar, me gradué en Derecho por la Universidad Autónoma de México y en Economía por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. A lo largo de mi vida fui docente de literatura en varias universidades prestigiosas, pero la más importante fue donde estuve en Harvard. Me gustaba mucho escribir, escribía ensayos y cuentos, pero cuando cumplí 26 años me di a conocer como escritor. De ahí mi primer libro, que fue Los días enmascarados, en 1964, que fue una colección de relatos y tuvo una buena acogida por parte de la crítica. De aquí empezó mi vida como escritor. Principalmente escribía cuentos, novelas y ensayos. A lo largo de toda mi vida escribí demasiadas obras y también ocurrieron varios acontecimientos que marcaron mi vida como escritor. El primero fue la formación de la revista Tiempo Mexicano, que la creé con otros compañeros escritores del mismo México. La segunda y una de las más importantes fue ser una de las principales caras del famoso boom latinoamericano, que fue un fenómeno literario que surgió en los años 1960 hasta 1970, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos fue ampliamente distribuido en Europa y el mundo. Aquí voy a mencionar mis obras más resaltantes como escritor, que son La región más transparente, que fue escrita en 1958, Aura, que fue escrita en 1961, La muerte de Artemio Cruz, que fue escrita en 1962, Cambio de piel en 1967, Terra Nostra en 1975, Una familia lejana en 1980, Gringo Viejo en 1988, Cristóbal Nonato, Diana o la cazadora solitaria en 1994 y Los años con Laura Díaz. Estas son mis obras más sobresalientes y más leídas en toda mi historia como escritor. También gané muchos premios, pero aquí mencionaré algunos de ellos, que son Premio Biblioteca Breve en 1967 por mi libro Cambio de piel, Premio Javier Villarrutia y Premio Rómulo Gallegos por Tierra Nostra. Premio Internacional Alfonso Reyes en 1979, Premio Cervantes en 1987, Premio Príncipe de Asturias en 1994, Legión de Honor del Gobierno francés 2003, Premio Internacional Gris Saint Cover 1994, Premio Internacional Don Quijote de la Mancha y Premio Formentor 2011. Ahora voy a proceder al análisis del libro Aquiles o el guerrillero y el asesino. Este libro es un relato muy interesante donde Carlos Fuentes se imagina la vida de un hombre muy conocido en Colombia como Carlos Pizarro, a quien llamó Aquiles, fundador del M-19 de la guerrilla, que después de salir de las armas se metió a la política y después entró como candidato a la presidencia. Fue asesinado en un vuelo de Avianca el 26 de abril de 1990 por un joven sicario. Fuentes se inspiró por las noticias de los periódicos sobre este atroz hecho y sintió la necesidad de escribir este hecho, ya que encargó fotocopias de la Biblioteca del Congreso en Washington. Análisis. En aquella época había un gran problema que era la violencia, en el cual entraban narcotráfico, sicariato, guerrilla y la guerra liberales y conservadores, donde los que más sufrían eran los campesinos por ser más vulnerables. Ocurre uno de los hechos más conocidos en Colombia que aparece en el libro con muchos detalles.
que fue el Bogotazo, y trataba el asesinato de un hombre muy importante como Jorge Eliezer Gaitán, candidato para la presidencia por ser un caudillo contra la política de esa época, y además tenía unos pensamientos muy comunistas. De ahí prosiguió la matanza de los seguidores de aquel hombre, y exhibían sus cabezas al público como muestra de advertencia. Era tanta la violencia que los jóvenes veían eso como algo normal, tanto así que tomaban a Pablo Escobar como un ejemplo de vida porque decían que era un hombre muy rico. También Colombia busca ayuda internacional contra el narcotráfico, ya no podían controlarlo. La famosa revista Mito dentro de la historia se llenó de violencia y noticias amarillistas gracias a la época. Finalmente, después de una gran vida, con muchos acontecimientos, premios, popularidad, el gran autor Carlos Fuentes muere el 15 de mayo del 2012 con la edad de 83 años en la Ciudad de México. Este es el final de un gran personaje, como hombre y autor, con grandes pensamientos y mucha imaginación.